¿Ok? Entonces esta mañana vamos a entrar a compartir este aspecto. Bien. ¿Ven la pantalla allí? Ok. Entonces, esta sección es del individuo al grupo. Del individuo al grupo. Muy bien. ¿Te han invitado a dar un mensaje evangelístico a un grupo grande de adultos en una comunidad donde nunca has estado? ¿Has tenido esa oportunidad de compartir en un lugar con personas diferentes a donde vos vivís? ¿Nunca has estado o nunca has estado en un lugar como eso? Bien, el viaje dura casi 4 horas. En el bus te encuentras con un viejo compañero de colegio que se sienta a tu lado. Después de saludarse emocionalmente y ponerse al tanto de sus vidas, se te ocurre que tu amigo todavía no es cristiano. Así que buscas una manera de compartir tu fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tendrás que averiguar sobre esta persona para poder comunicarle el evangelio de forma eficaz? Seguramente no comenzarás directamente con el mensaje, porque sabes que corres el riesgo de intentar cosechar frutos verdes. Entonces, ¿qué es lo primero que averiguas? ¿Y qué vas a hacer con esa información? No sé si te ha pasado algo así. Entonces vamos a detenernos para reflexionar al respecto. Vamos a detenernos con el fin de buscar, averiguar la forma en cómo esta persona debe conocer y creer sobre el evangelio. Lo primero es, ¿cuáles son sus creencias sobre Dios? Comencemos a averiguar eso. Lo segundo, mirar qué piensa él sobre la persona de Jesús. Su naturaleza, su singularidad. Y nos vamos a dar cuenta de la receptividad de esta persona. Y si realmente está dándonos la oportunidad de que quiere ver un cambio en su vida. Recuerden, es un viaje largo que nos hemos encontrado a este amigo en el mismo autobús. Ahora, ¿por qué sí o por qué no? Hay que mirar sus posiciones que no van a ser muy acordes a lo que nosotros ya tenemos como bases en nuestra vida de cristianos. Puede que nos salgan muy filosóficos, puede que nos salga como una persona que considera que lo ve como solamente un concepto religioso y nada más. Entonces hay que estar abiertos al sí y al por qué no. Entonces, es cómo se siente frente al cristianismo. ¿Tiene una actitud positiva o negativa? Todo eso lo vamos pensando mientras él nos vamos conversando. ¿Ves? Y finalmente, ¿se acuerdan? La clase anterior.
¿Cuáles son sus necesidades sentidas? Y ahí le dejo prendiendo. Oh, Ojearán un poquito. ¿quién está por ahí con el micrófono? Ok, José. ¿Cuáles son sus necesidades sentidas? Wow. Ahora, asegúrate de sondear lo suficiente para obtener alguna idea de cuál es su necesidad real. ¿Esto en qué cambia en muchos de nosotros en todo este estudio? A mí me ha ayudado mucho este tiempo a revisar algo. ¿Por qué muchas personas terminaban diciendo, es muy bueno en lo que usted está, pero no me interesa? Porque de una vez iba directo. Usted es un pecador y tiene que aceptar a Cristo. Pero todo esto que hemos estado viendo durante este tiempo de los principios para aplicar en la evangelización, nos muestra de que debemos ser esos investigadores. Investigadores guiados por el Espíritu Santo. ¿Será que esto suena muy exigente? No queremos imponer enseguida lo que nosotros consideramos. Realmente no sé a cuánto de nosotros nos ha pasado, pero no hacemos esto normalmente en una conversación. ¿Cierto? No propongo esta mañana que nos pongamos de periodistas a querer hacer una entrevista estructurada. Es como usamos preguntas sabias y escuchen algo muy importante. Escuchar, ser un buen ¿qué? Oidor. Esto es fundamental para compartir el evangelio. Luego de esto, ¿estás listo para hablarles sobre el cristianismo? Yendo de su realidad, es decir, lo que él conoce a lo desconocido y enfatizando la pertinencia del cristianismo para su vida. Ahora, esto porque vamos camino a una campaña evangelística a un lugar que no conocemos la gente, que es primera vez que vamos a ir a esta otra parte donde un contexto totalmente diferente donde acostumbro a moverme. Paso de compartir con este amigo, de compartirle el evangelio. Y ahora regresemos al grupo al cual vamos a predicar. Recuerda que nunca has estado allí. Y la pregunta que surge es, ¿cuál será tu acercamiento? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo podrás dar un mensaje a un grupo sobre el cual vamos a hacer de cuenta no tenemos ninguna información? Después de todo, un grupo de individuos y por lo tanto podrá aplicarse lo discutido hasta aquí. Todo lo que hemos visto. ¿Te acuerdas donde sacamos el pasacalle? Donde está hablando el pastor y la gente está, algunos hablando por su móvil, otros durmiendo, otros chismeando, los niños jugando. Todo eso lo tenemos que aplicar ahora aquí. Este es el objetivo que queremos desarrollar nuevamente. Cómo dar una comunicación clara, grupal o masiva. Muy bien. Volvamos a verlo en la estrategia de la segmentación.
Pregunta. ¿Cuánto quisieras conocer más a mi audiencia? Quiero tener una información más sobre ellos. Si piensas así, estás pasando por alto un punto importante en la comunicación masiva. ¿Y saben cuál es? No existe tal como una audiencia única. En el contexto de un grupo, hay muchas audiencias en diferentes segmentos. Entonces, pensar que todos van a ser alcanzados es una falacia. Piensa en las maneras en que se diferencian las personas entre sí. ¿Cuántas puedes mencionar? ¿Cómo se diferencian? Por ejemplo, piensa en la edad que tienes en ese auditorio o en ese lugar. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas adultas. Tienes un grupo muy variado. Aún el nivel educativo, la clase social, hay gente que viene de diferentes estratos sociales. Piensa en la formación y inclusive la comprensión religiosa. Y nuevamente las necesidades sentidas. ¿Qué receptividad puede haber en este grupo? Probablemente puedas identificar muchas más de qué tipo de personas es la que tienes frente a ti. A propósito, aquellos grandes evangelistas, en el buen sentido de la palabra grandes, se nos han estado yendo. ¿Se han dado cuenta? Nos han dejado un legado como Billy Graham, Gigi Ávila, y antier murió Luis Palau. Wow. Es importante reconocer que cada una de estas audiencias más pequeñas o segmentos de audiencia puede diferenciarse tanto de la otra para requerir un mensaje completamente diferente. En resumen, un mensaje probablemente no es apropiado para todos los miembros de un grupo. Pensemos eso. Esto ocurre generalmente cuando nuestra audiencia pasa de ser un puñado de personas. Ahora, en principio, como las personas en los grupos tienden a diferenciarse en muchos aspectos, un mensaje único no puede ser efectivo para todos al mismo tiempo. Y es de las cosas que nos equivocamos muchas veces nosotros, digámoslo así, los que estamos comunicando el evangelio. Por eso a veces pienso, cuando en la iglesia, muchas veces me ha pasado, me han invitado a compartir la palabra en la iglesia y el pastor dice, se quedan los niños y los jóvenes. Creo que es de las equivocaciones que muchas veces cometemos.
cuando no conocemos estos aspectos, porque ese día ellos no van. O si el mensaje va preparado para un grupo de personas, digamos para los adultos, pero en especial para los padres de familia, ¿cómo se sentirían los chicos, los niños? ¿Preferirían haberse quedado en casa viendo tele que perder esa hora? Es de las cosas que esta mañana quiero que pensemos en esta temática que hemos estado trabajando esta mañana. Pero, ¿qué hacemos? No podemos evitar las masas. No. Nos puede producir pánico escénico, pero no podemos evitar. El mejor acercamiento aquí sería hablar con alguien y tratar de averiguar lo que más pueda sobre la mayoría, si no conoces ese público. Inclusive, les digo algo esta mañana. Podemos ser de la misma denominación, pero el contexto social cambia. ¿Qué creen? ¿Cuáles son sus necesidades? Podemos averiguar eso antes de pasar a compartir. Luego, dirige tu mensaje al segmento mayoritario, a la masa, reconociendo que habrá a algunos a quienes no les vas a llegar. No tenemos otra opción. Una estrategia es la segmentación de la audiencia. Cuando sabes que hay diversos segmentos en una audiencia, hagamos todo lo posible para dirigirte solo a un segmento a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, tal vez puedes realizar una reunión especial solo con los hombres, los caballeros. Y está bien. Solo con las damas. Está bien. Yo creo que ese es un aspecto que trae mejor resultado, para serle sincero. En muchas de nuestras, digámoslo así, congregaciones, se acabaron las reuniones de las mujeres, de los hombres, porque ahora pensamos que todo debe ser colectivo. Y déjeme decirle, esto cobra mayor importancia, porque el mensaje llega cuando tú has preparado una temática solo para hombres, solo para damas, inclusive entre los jóvenes. No es lo mismo compartir a jóvenes casados, universitarios o solteros a adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer un trabajo? Funciona mucho más cuando vemos determinado grupo, segmentos. Esto es especialmente importante cuando identificamos esos segmentos. Estos segmentos que difieren con respecto a la receptividad. La gente te podrá decir, amén, si es un público evangélico. Pero recuerda, hemos sido invitados a una campaña evangelística. Digamos que estamos en la plaza de ese lugar. Debe haber comprensión religiosa o necesidades sentidas.
Ahora, permítame compartirles esto. Patrones de influencias en los grupos. Ojo. Los grupos están compuestos por individuos, pero a la vez adquieren una identidad propia. Se desarrollan patrones de influencia que ejercen un fuerte impacto sobre las decisiones. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso existe tal cosa como una decisión colectiva. En el capítulo 4, permítame ir un poco más atrás, en el capítulo 4, o lo que vimos, voy a recordarles un poquito de lo que vimos del capítulo 4, el proceso de decisión espiritual. En esa temática que trabajamos, compartíamos, hacíamos énfasis en esa oportunidad de cómo en el grupo se ejerce ese tipo de decisiones que pueden ser colectivas. Y para darles un ejemplo, permítame compartir una historia, narrarles una historia. Los indígenas quichuas del Ecuador, en 1967, casi no habían cristianos. Recordamos el impacto de una misionera, la señorita Julia. El crecimiento de la iglesia a través de esta misionera fue tan rápido que algunos sostienen que se trata de un ejemplo de decisión colectiva. Vamos a examinar más de cerca esa situación. Sí, muchas veces, muchas personas se convirtieron casi al mismo tiempo, pero ¿por qué? La clave era un hombre respetado en la comunidad, Manuel, un líder muy influenciador entre ellos. Muchos lo observaban cuidadosamente y lo tenían en alta estima. Cuando él se convirtió cuidadosamente y lo tenían, cuidadosamente, cuando él se convierte, muchos comenzaron a seguir los pasos. El empujón bien pudo haber sido su conversión. ¿Fue una decisión colectiva? No. En el sentido final, porque Dios convierte a personas, no a grupos. Me gustó eso. Dios convierte a personas, no a grupos. En la situación de esta comunidad, los quichua, 40 años de obra cristiana habían logrado sembrar la semilla ampliamente. O sea, no fue que ahora la misionera en ese momento causó un impacto que, ¡wow!, llegó el avivamiento. Como resultados, muchos se encontraban listos, o sea, ya la semilla había caído en buena tierra. Durante 40 años de compartir el evangelio. Por eso, con mucho respeto, estos días en el grupo devocional que tenemos en las mañanas, escuché algo que muy común veces hacemos. Y agradezco que Francia está aquí, porque la escuché y yo mismo lo he usado, pero haciendo este estudio he estado corrigiendo inclusive mi lenguaje en ese sentido.
entre nosotros es muy común decir, ah, sí, fulano de tal montó una iglesia y eso va en un crecimiento. Primero, no sé cuántos de nosotros hemos usado ese lenguaje. Yo lo he usado. Montar una iglesia. Pensemos qué es montar una iglesia. El otro aspecto, recuerde que empecé hablando de ir a un lugar donde no conocemos. Digamos que ahí nunca se ha predicado. Es a eso lo que me refiero. Con mucho respeto. Pero cuando hoy en día hablamos de establecer una iglesia, lo primero que me debo preguntar es, ¿en el sector ya hay una iglesia cristiana? Porque el objetivo de establecer una iglesia no es sacarle gente a la otra iglesia. Pero desafortunadamente eso pasa en nuestra cultura latinoamericana. Y por eso vemos que no hay un crecimiento como tal, sino una rotación de miembros. Volviendo a la historia de la misionera y los quichuas, de ver cómo mucha gente se convertía, podemos concluir en ese sentido que ahora el resultado de todo lo que ahora ella puede percibir y cómo ella llegó al punto clave, que fue alguien que influenciaba a la comunidad, pero que ya la semilla había sido sembrada. Esto es lo que podemos hablar esta mañana del impacto de la influencia social. Manuel era un líder de opinión entre los quichuas. Había logrado reputación por ser un líder, por su sabiduría. Sus convicciones eran muy valoradas. Existen personas como Manuel en nuestras diferentes posiciones culturales, sociales. A menudo un líder de opinión es alguien típico que sobresale entre los demás. Tiene credibilidad. Es interesante ver cómo entran y penetran en un grupo las nuevas ideas, las innovaciones. Hoy en día tenemos que hablar de estrategias innovadoras en la forma como compartimos el evangelio. Tal vez por eso el Señor durante muchos tiempos nos ha permitido estar recibiendo toda, más que información, formación. Pero déjeme decirle algo, aunque ellos son influenciadores, no son líderes de opinión. Eso es diferente. Y este honor le corresponde a los seguidores tempranos. ¿Y quiero decir con esto? Que esos líderes de opinión son los que evalúan cuidadosamente y con cautela lo que va circulando dentro de ese segmento social. Y en eso tienen que ver mucho los medios de comunicación. Pero en especial, ¿sabe quién? Que hemos dejado ese legado a los medios de comunicación. Nosotros como líderes en nuestros hogares, nuestras familias. Les voy a mostrar este cuadro.
Lo que hace el innovador sigue el seguidor temprano, la mayoría temprana, los que reciben el mensaje tardíamente y los rezagados. Eso es lo que pasa cuando se transmite una comunicación en un grupo. Observen ese cuadro. Y es lo que pasa hoy día. Es decir, que los innovadores tienen mayor influencia de opinión que un líder que tiene credibilidad. Eso llama la atención. Nuestro Señor Jesucristo, en su momento, fue un innovador. Cómo no llegó primero a las masas, sino que llegó, en el caso de Capernaum, de la región de Galilea, a hombres comunes y corrientes, pero trajo una nueva forma, como lo utilizaban los líderes religiosos y políticos y sociales de la época. Mire, la semana pasada estuvimos dando el seminario a un grupo de personas de una iglesia aquí en Medellín. Son unos pastores muy jóvenes. Los conozco desde muy chicos. Pero antes de que ocurriera la pandemia, ellos venían innovando. Miren, todo esto de los medios, las redes, todo esto, a veces pensamos, como en su momento, que cuando llegó la televisión era el cajón del diablo, que la internet es un instrumento de Satanás. Pero ahora estamos utilizando. Y muchos pastores en este tiempo se quedaron solos. Esta iglesia ha crecido en medio de todo este año que se cumplió un año en el caso de Colombia. Un año, bueno, en el caso de Colombia no, mundial. Cuando la OMS pronosticó que lo que había ocurrido desde diciembre, algo por allá, en China, se había salido de control. Wow. Pero esta iglesia, desde mucho antes, comenzó a comprar equipos, a mejorar las transmisiones. Y ha crecido 3, 4 veces más. Bueno, damos gloria a Dios. Ellos, dentro de todo el propósito de formación de la iglesia, han adoptado el taller de la Biblia Thompson como parte del crecimiento para su pueblo. Ya llevamos 2 grupos formados en esta iglesia. Preguntémonos,
A veces es bueno escuchar a los jóvenes, a los hijos. Algunos de nosotros en el ministerio, o no solamente en el ministerio, en cuanto a lo que tiene que ver en lo que desarrollamos, inclusive en nuestras profesiones, si no incorporamos en el buen sentido de la palabra aspectos que nos puedan llevar a desafíos en estos tiempos, nos estamos quedando rezagados. Inclusive las estrategias evangelísticas han cambiado. Solo para que pensemos esta mañana. Podemos ser gente o conocer personas que tienen un liderazgo, pero aquellos que son innovadores tienen un impacto en estos momentos, no solamente a través de la historia, un impacto mucho mayor. Nos toca pegarnos ahí. La influencia social se extiende no vertical, sino horizontal. ¿Qué implica esto para nuestra estrategia? Si los alcanzamos a ellos, si nosotros ahora buscamos a estos innovadores que influencian, que los tenemos allí, puede ser allí en la congregación, venga. Su decisión ayudará a otros a considerar posible una acción similar, es decir, cómo nosotros, teniendo el mensaje, ahora lo podemos transmitir. Diferencias en las necesidades de conformidad. Como mencionamos antes, las personas difieren en su sensibilidad hacia la presión por asimilarse socialmente. Algunos responden rápidamente, mientras otros resisten y protegen su individualidad. Usted sabe que hoy en día se habla, inclusive hay reglas, leyes, que se habla de el respeto, el derecho a reservar, ¿cómo se llama? Como la privacidad. ¿Cómo, pastoralidad? Como la privacidad, más o menos. La ¿será? privacidad, exacto. Por ejemplo, si usted no me da permiso de enviarle un mensaje, usted me puede demandar. Que eso es lo que, eso tiene un nombre colectivo. No son políticas de privacidad. Sí, pero estos días escuchaba el nombre para las empresas, porque ustedes saben que a uno lo vienen bombardeando con mensajes que en el caso de Colombia, no sé cómo está en Ecuador, en Panamá, en México, pero en el No caso es un de Colombia, consentimiento. eso aquí es impresionante. Cómo te están continuamente bombardeando tus redes. Por eso, con mucho respeto, cuando uno no averigua, por ejemplo, hace poco, les voy a decir aquí, bueno, me voy a desahogar, alguien no alcanzó a ver todo el seminario porque se le caía y bueno,
El asunto es que le digo, permanezca en el grupo, inclusive en el grupo virtual, pero con todo esto que comenzaron a difundir de que WhatsApp sabía ahora, ¿cómo es? Facebook había adquirido WhatsApp, que mejor dicho, tu privacidad iba a estar más abierta para todo el mundo. Que mejor pásate a Telegram. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos pasamos a Telegram? Yo me pasé a Telegram también. Pero resulta que Telegram y que todos estos también tienen la misma bajo la mesa, solo que esto lo anunciaron públicamente. Y como me decía uno de los jóvenes de la iglesia hace poco, pero la gente no se da cuenta que si usted está en Facebook, ya le saben, ya le conocen a usted. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero que algunos países ya están tomando normas como lo comenzó a hacer Australia, que por Facebook, que por Google y todos estos redes, estos manejos de redes sociales, estar haciendo anuncios publicitarios sin solicitar permiso al país, de acuerdo a sus reglas. Australia le estableció ya una demanda si quieren seguir publicando sus anuncios colectivos. Interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Miren que nosotros los invitamos a ustedes a permanecer en un grupo voluntariamente. Tanto este como el de el IBT virtual. Tratando de respetar las reglas de acuerdo a estos medios, ¿no? Y que podamos seguir creciendo para poder compartirle a otros del evangelio. Ustedes se dan cuenta que cada vez, no solamente en las ciudades, en muchas poblaciones, cada vez la gente vive como en la época de Moisés y de Josué, de las ciudades amuralladas. ¿Cuántos de nosotros aquí vivimos, por ejemplo, en conjuntos cerrados? ¿Será que el portero nos deja entrar y comenzamos nosotros con un megáfono a predicarle a todos los que viven en ese conjunto residencial? Y a veces pensamos, aquí, perdónenme la expresión, aquí se fregaron los testigos de Jehová. Pero no somos todos, porque hay que buscar nuevas estrategias. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe de acuerdo a los tiempos que vivimos. En resumen, pasamos del enfoque individual al colectivo. Y observamos que rigen casi los mismos principios. Sin embargo, hay algunos aspectos particulares al área de influencia social. Es raro encontrar una única audiencia en la mayoría de los contextos grupales. Y cada vez van a ser así. Existen segmentos de audiencia, diferentes cosmovisión, creencias, motivaciones y necesidades. Es raro un solo mensaje que sea apropiado para todos. En lo posible,
sigue una estrategia de segmentación de la audiencia en lo posible. Distingue los segmentos y desarrolla una estrategia de comunicación diferente para cada segmento. O sea que mis amados consiervos que están aquí, sí necesitamos quienes pastoreen los niños, quienes pastoreen los jóvenes, y entre los jóvenes que también haya un trabajo de segmentación. Es decir, hay jóvenes solteros, casados, jóvenes inclusive universitarios, empresariales. Sí hay que hacer un trabajo de segmentación. Con los adultos, con las parejas, sí se requiere que si queremos comunicar efectivamente el mensaje del evangelio en nuestros tiempos. Los grupos no pueden tomar decisiones, solo lo hacen los individuos. No obstante, la presión de la influencia social puede estimular a la acción colectiva. Y eso lo estamos viendo cada vez más. Ese es el mundo que vivimos en nuestros días. Existen líderes de opinión en casi todos los contextos sociales y deben ser el objetivo principal de la comunicación cristiana. Pero déjeme decirles, debemos apuntar a los innovadores. Aquellos que tienen en este tiempo mayor influencia. Detéctelos y conquístelos para que le ayuden en la labor de comunicar el evangelio. Como darán cuenta, la clase de hoy fue más corta, pero vamos a aplicar de lo que ya hemos visto y lo de hoy en las siguientes preguntas. Primero, vamos a trabajar ahorita nuevamente en grupo. Piensa nuevamente en tu iglesia local. ¿Qué segmentos distingues en la congregación? ¿Cuáles son las implicaciones para las estrategias del discipulado? Recuerda, si puedes, el sermón del domingo pasado o presta atención al de mañana, el mensaje. Si pueden, podemos hablar ahí en grupo de lo que fue el mensaje del domingo pasado. Si fue apropiado para todos. Escuchen bien, no vamos a criticar al pastor o al predicador que dio. No. Vamos a, pensando en esto, de lo particular a lo general. Si fue aplicado para todos. Si fue apropiado, perdón, para todos. Algunas personas responderán positivamente y otras no. La pregunta que nos vamos a hacer allí es, ¿por qué? Y una tercera pregunta que vamos a desarrollar esta mañana. Piensa en un grupo de no cristianos en tu comunidad por el cual sientes preocupación especial. ¿Puedes identificar algún líder de opinión? ¿Qué puedes decir sobre su receptividad, trasfondo y necesidades? Piensa en maneras de alcanzarlos, reconociendo que ellos abren las puertas para otros. Muy bien. Ok. Hola, Paz. Hola. Ahora vamos a trabajar tres grupos. No voy a hacer mucho. Tres grupos. Paz, qué Quiero que pena. acepte. Paz. ¿Ustedes tomaron foto de las preguntas?
¿O no les dio tiempo? Creo que lo quité rápido, ¿no? ¿Sí tomaron foto? ¿Alguien tomó la foto? No. Ok, voy para allá. No, no, pastor, no. Vale. Aquí está. Tomen la foto, por favor. Ah, no la están viendo, ¿verdad? No se está viendo. Sí, ya me di cuenta que no la estaban viendo. Muy bien. Aquí está. Tranquila, Verónica. Si quieres, te conectas a uno de los grupos. Si puedes, ¿no? Mientras vas camino a la clínica y estás ahí en silencio. No te preocupes. ¿Listo? ¿Ya tomaron la foto? Listo. Señor, Ok. Ahora vamos a hacer 3 grupos entre 5 o 6 participantes para que conversemos un poquito más. Y para eso vamos a tomar nada más 20 minutos. Vamos a hacer mucho. Alguien que sea un líder de opinión dentro del grupo, ¿vale? Acepte. Poner en grabación. Bueno, ¿cómo le fue? Interesante las Muy 3 bien. preguntas, ¿no? bien. Súper bien, sí. Interesante. Para replantear. Muy interesante lo de los líderes influenciadores y de lo de los grupos poblacionales que se ven en nuestra comunidad. Me pareció muy, muy, muy interesante. Cierto. Y no importa si son, ahorita escuchaba
en uno de los grupos, porque cuando estamos hablando de cemento, podemos hablar de las pandillas, porque tiene un líder Claro. que ellos siguen. Hay que apuntar a esos líderes. ¿Ve? Hay que apuntar a esta gente. Bien, entonces estuvimos desarrollando, trabajando las preguntas y ya las conclusiones, algunas conclusiones. En primer lugar, probablemente pensarán en los mismos grupos mencionados en el texto, ¿no? Pero también asegúrate de identificar a los relativamente maduros y escucha bien, a los más tiernos en la fe. Esto es una labor ardua. Por eso no debemos, los que por la gracia del Señor, y ustedes, si Dios los está preparando al estar al frente el día de mañana en un grupo, pastorearles, formemos. Pensar que el mensaje lo vamos a dar para todos y todos los tenemos ahí, no es así. Hay que formar entre ellos, transmitirles ese mensaje para que también lo transmitan de acuerdo al grupo. Por eso, una otra forma, sí, mientras estaba en esto, pensaba, sabe que el manual de discipulado que utilizamos en la iglesia debemos adaptarlo. Por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, ¿cómo podríamos transmitirle ese mismo manual de discipulado? Y estoy pensando en aquellos que hacen los cómics, que dibujan y todo, y lo ven, quiero que formen parte del equipo, lo voy a estimular, porque sé que es alguien que es un innovador. Todo eso nos toca hacer. ¿Sí? Estoy pensando en lo innovador que el Señor llevó a cabo con Pedro, sobre todo con Pedro cuando le dijo, lanza la red otra vez. Wow, qué tremendo. Y a la vez influenciador, porque él era el que movía. La clave es separar de vez en cuando a estas personas para enseñanza más personalizada. Sin embargo, no es recomendable una separación completa, pues eso dividiría la iglesia, hablando internamente de la iglesia. Sin duda, debe haber tiempos periódicos en los cuales nos reunamos todos, sin importar el trasfondo. O sea, pensar que nunca se van a ver los niños con... No, todos poder tener la reunión o como se celebra en la mayoría de las iglesias, tener el espacio y volver al salón principal para ya terminar la reunión. Lo segundo, lo más probable es que el predicador no pensará en términos de cementación. Uno nunca piensa eso. El resultado pudo haber sido un esfuerzo apropiado solo para el cristiano inmaduro. Esto en realidad ocurre mucho. He conocido iglesias en las cuales el objetivo pareciera ser salvar al salvado, domingo tras domingo. Seguramente descubrirás que algunos responden más que otros debido a su madurez y necesidades sentidas. Esto es de esperar. Ningún sermón puede ser pertinente para todos. Tercero, si te cuesta, habla con las personas y hazles esta sencilla pregunta. ¿A quiénes escuchas y respetas más? Esto prácticamente garantiza la identificación de un líder de opinión.
Analiza tu audiencia y procede de manera acorde. Les voy a recomendar, en lo posible, me encanta este libro. ¿Cuántos se han leído Más que un carpintero? Si no lo has leído, te animo a que puedas leer este clásico de John McDowell. Otro libro, para mí una joya que te muestra, te abre el panorama de lo que es la cosmovisión mundial, nacional y local. Te animo, consíguete este libro de Darren Miller, Discipulando Naciones. ¡Wow! Mire, yo me estoy acordando que en el lugar donde conocí de la palabra, o Dios me llegó a mi vida, yo pensaba que la única iglesia cristiana evangélica que existía era donde me congregaba, que era la iglesia que no había, lo demás no existía. Y me acuerdo que la primera vez que fui a Bogotá, fui a una iglesia en el sector de Chapinero, donde tenía que ir a un evento, y yo decía, ve, pero no tiene el aviso de la iglesia nuestra. Pero cantamos igualitas. Cantamos las mismas canciones. Pero ¿por qué no tiene? Esta no es la iglesia tal. Wow. A veces pensamos que somos los únicos extraterrestres en el lugar donde estamos. Y no, Dios nos llamó a discipular naciones. Y empezó con un grupo de hombres. Y mire dónde vamos. Y este es un libro muy actualizado de CLC. Cómo compartir nuestra fe en un mundo posmoderno. Conversar y evangelizar. Me gusta, este libro me impacta, el solo título me impacta. Entonces, 3 libros recomendados esta mañana para que en lo posible lo puedan adquirir. ¿Ven? Bien. Abro el espacio para alguna reflexión esta mañana de lo que hemos visto. Como les dijo, hoy iba a ser un poco más cortito. Bueno, ni tan cortito porque ya vamos a... tenemos más de hora y media, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo, a dar un aporte de lo que hemos visto esta mañana? ¿Quién desea abrir su micrófono? Pastor Javier, Señora. cuando usted estaba compartiendo acerca de la misionera, venía a mi mente lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿no? Porque estaban evidenciándose en ellos esos celos, diciendo unos yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo. Entonces, lo que él dice, venía a mí, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, somos a veces tentados a llevarnos, a quedarnos con el reconocimiento, pero no debemos olvidar que otros han venido antes de nosotros. Exacto. Trillando el camino para que nosotros caminemos hoy, quizás por lo pavimentado. Así es. Gracias, pastora. Es un gran aporte. ¿Quién más desea compartir? ¿Qué te queda esta mañana de lo que hemos visto? ¿O qué refresca tu corazón de lo que hemos visto esta mañana?
Pastor Jaraba, buenos días. Adelante, mi hermano. Como compartí en el grupo pequeño, para mí, dos cosas que fueron refrescantes, impactantes también fue, uno, el ser consciente de que, o sea, porque nosotros trabajamos igual también por segmentos dentro de la iglesia, pero ser consciente de que se pastorea en la misma forma, o sea, me hizo ser consciente, a pesar de que lo sabía, pero como recordarlo, refrescar el concepto, fue muy bueno porque me hizo ver con más detalle a la profundidad por los segmentos o los grupos dentro de la iglesia. Como se mencionó en el grupo pequeño, la escuela dominical, los ministerios, dentro de los ministerios o dentro de la escuela dominical también por cada segmento, porque a veces se ve solamente a nivel macro. Y lo otro también que me llamó mucho la atención fue alcanzar a los innovadores. Obviamente tenemos que alcanzar a todos, pero cuando uno logra o cuando el Señor nos regala un talento de esta clase, también es y si se deja utilizar por el Señor, pues es una herramienta o un punto muy importante porque muchas personas también le siguen a este tipo de personas. Así que la influencia social y también que la influencia social se extiende horizontal y no vertical. Me llamó también la atención porque pues, tal vez podríamos pensar en una persona innovador, pero todos nosotros somos llamados a ser innovadores. Cristo lo fue. Nosotros somos llamados a ser innovadores y también somos llamados a ser influencia o de ejemplo, como le decía Pablo a Timoteo, que fuera ejemplo. Entonces, todos nosotros somos llamados a esta labor también. Le doy gracias al Señor por la enseñanza, porque me ha permitido recordar algunos conceptos, refrescar algunos conceptos que son importantes no olvidar. Gracias, gracias, hermano. ¿Una opinión más? Ok, si no hay entonces opinión, vamos a cerrar este tiempo nuevamente. Pastor, un desafío que me queda con la clase, ¿Vale? es encontrar a los innovadores. Los tienes. Yo, por ejemplo, que te conozco y he visto unas foticos por ahí tuyas, ¿sabes? Creo que tu nieto es un innovador. Nada más te dejo eso. Ajá, sí. ¿Ves? Y los tenemos cerca. Lo que pasa es que, y seguro, seguro que cuando nosotros le decimos, ¿cómo tú puedes, cuando le lanzamos el desafío, ¿cómo tú puedes ayudar en la labor en la iglesia? ¿O qué te gustaría que hiciéramos en la iglesia? Ah, esto, pastor. Ven, vamos a hacerlo. Pastor, compartirle algo cortico. Eso, por ejemplo, mi nieto quería que de cumpleaños le hicieran a él una empillamada y una piscina con algunos compañeros de él, de su equipo. Y bueno, los hijos son un tesoro preciado para los padres, pero estos papás que algunos son trabajadores de Ecopetrol, otros son profesores en la Universidad de La Paz, o sea, un hijo de una odontóloga, y vinieron 8 niños y estuvieron ahí en la casa con mi hijo, ahí durmieron, con mi nieto, perdón, y al siguiente día se bañaron. O sea, una oportunidad de tener contacto con estos niños. Yo fui allá a ayudarlos a atender y con estos papás y pensar algo, pues como conocen que somos creyentes, somos cristianos, que mi hijo es cristiano, su esposa, estos padres dejan venir sus hijos y creo que cada oportunidad que Dios nos da es una puerta que se abre para poder llegar a las personas. Así es. Ahí está. Entonces,
pensemos en esta labor que Dios nos ha puesto para poder alcanzar. Pastor, perdón, puedo dar una opinión. Soy de la de México, bueno, de Veracruz. Yo estoy muy agradecida, de verdad, estoy aprendiendo mucho, yo estoy tomando nota y la verdad estoy bendecida desde que entré al seminario Thompson. Yo les agradezco y es una bendición para sus vidas. Somos nuevos en campo, una iglesia nueva y la verdad es algo hermoso. Es algo hermoso como estrategias para poder ir por esas almas, ¿no? Esas almas que necesitan, ¿no? Así es. Gracias. Y qué bueno tenerte esta mañana. Miren, Amén. dentro de 15 días, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a lo que es el mensaje y los medios de comunicación, las formas de comunicar el evangelio. Así que no se lo pierdan. Este video, pues, algo innovador que aprendí es cómo montarlo a YouTube. No crean, esto lleva horas al que, mejor dicho, aprender y leer mucho para poder. Entonces, cuando lo vean, lo compartiré se los compartiré aquí en el grupo, ¿ve? Bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Nuevamente, si usted todavía no ha enviado, esta tarde y mañana estaré llamando a las entrevistas para el diplomado. Seguiré llamando, pero si usted todavía no ha enviado sus datos al correo electrónico capacitación1@fundacionsocialclc, hágale. No espere hasta